¿Quiénes somos realmente? ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿quién soy realmente? Vivimos en un mundo que nos mide por logros, aplausos y estándares externos, pero, en el fondo, muchos de nosotros cargamos con una herida silenciosa. Esta herida no es física, pero está ahí, escondida, impidiéndonos vivir con autenticidad y propósito. Es como caminar con una brújula desajustada, sin saber a dónde ir porque no entendemos quiénes somos ni lo que realmente queremos. Sin respuestas internas claras, quedamos a merced de las opiniones externas, como hojas al viento, aceptando elogios o críticas sin cuestionar, perdiendo contacto con nuestros valores más profundos. Pero, ¿es inevitable este ciclo de dudas y confusión? ¿O podemos descubrir la libertad de saber quiénes somos, por dentro y por fuera? Exploremos juntos este viaje, desde el vacío de la desconexión hasta el poder de la verdadera autenticidad. Perdidos entre las voces del mundo. Vivimos rodeados de voces que, a diario, nos dicen quiénes deberíamos ser. Son las expectativas de la sociedad, los comentarios en las redes sociales, las opiniones de la familia y los estándares impuestos por la cultura. Estas voces generan un ruido constante que nos impide escuchar algo esencial, nuestra propia voz. En medio de este torbellino, terminamos confundiendo quiénes somos con lo que los demás esperan que seamos. Pero, ¿qué sucede cuando basamos nuestra identidad en ecos externos? El problema comienza cuando permitimos que las opiniones ajenas se conviertan en un espejo distorsionado de nosotros mismos. Si nos elogian, sentimos una falsa seguridad, creyendo que nuestro valor depende exclusivamente de la aprobación externa. Por otro lado, cuando somos criticados, somos consumidos por la duda, permitiendo que palabras crueles definan quiénes somos. Este ciclo de validación y rechazo nos deja vulnerables, constantemente buscando aplausos y temiendo el silencio de la desaprobación. Este comportamiento nos aleja de nosotros mismos. Nos reímos de chistes que no encontramos graciosos, abrazamos modas que no resuenan con nuestros valores y, muchas veces, abandonamos nuestros verdaderos talentos para encajar en moldes ajenos. Perdemos la conexión con aquello que nos hace únicos, como si navegáramos sin un mapa, siguiendo simplemente la dirección del viento. Sin embargo, esta desconexión no es una sentencia final. El primer paso para cambiar esta dinámica es reconocer que existe. Necesitamos cuestionarnos, ¿por qué pesan tanto las opiniones de los demás? ¿Por qué no podemos confiar en nuestro propio juicio? Cuando comenzamos a observar estas cuestiones, nos damos cuenta de que nuestra identidad no necesita construirse a partir del ruido que nos rodea, sino desde una escucha atenta a lo que realmente somos. Este silencio interno puede ser incómodo al principio, pero es ahí donde encontramos las respuestas más verdaderas. En ese espacio comenzamos a liberarnos de las cadenas de la aprobación externa y a buscar algo mucho más valioso, la libertad de ser quienes realmente somos. Reconstruyendo el espejo roto. La construcción de nuestra identidad comienza temprano, como un reflejo que nos muestran quienes nos cuidan. Una mirada amorosa, palabras de aliento y validación emocional son los ladrillos que sostienen los cimientos de quienes somos. Pero, ¿qué pasa cuando ese reflejo es distorsionado o inexistente? Cuando el espejo que debería mostrarnos nuestra esencia está roto, nos quedamos sin rumbo, intentando ensamblar las piezas mientras cargamos cicatrices invisibles. Crecer en un entorno donde nuestras emociones no son reconocidas o donde somos constantemente criticados crea grietas en nuestro sentido de identidad. Cuando un padre insiste en llamarnos débiles por llorar o ignora nuestras tristezas, aprendemos a desconfiar de nuestros propios sentimientos. Cuando nuestros logros son menospreciados o comparados con los de otros, comenzamos a creer que nunca seremos suficientes. El reflejo que debería fortalecernos nos debilita, y cada interacción negativa nos aleja aún más de la verdad sobre quiénes somos. Reconstruir ese espejo roto es un proceso largo, pero posible. Todo comienza con la valentía de mirar los fragmentos dispersos y aceptar que algunas partes deberán ser reemplazadas. No es fácil enfrentar el dolor del pasado, pero es necesario. Para ello, necesitamos nuevos reflejos, personas o situaciones que nos muestren un lado de nosotros mismos que quizás hayamos olvidado o nunca conocido. Un amigo que valide nuestras emociones, un mentor que vea nuestro potencial o incluso un terapeuta que nos ofrezca una interpretación generosa de quienes somos pueden ser el punto de partida. Pero la reconstrucción no se limita a la ayuda externa. Debemos aprender a ser el espejo que nunca tuvimos. Esto significa observarnos con paciencia,
abrazar nuestras imperfecciones y ser honestos sobre lo que realmente sentimos y deseamos. No es un proceso lineal. Habrá días en que las piezas parezcan encajar y otros en que todo parezca desmoronarse. Aún así, cada pequeño avance nos acerca a una identidad más sólida. Cuando logramos reconstruir ese espejo, nos damos cuenta de que nunca será perfecto, y está bien. Las grietas y los remiendos cuentan la historia de quienes somos, y eso es lo que nos hace únicos. El reflejo que vemos deja de ser una proyección de las voces del pasado y se convierte en una visión más fiel de nuestra esencia. Reconstruir el espejo roto es, en realidad, aprender a mirar más allá de las imperfecciones y finalmente aceptar la belleza de quienes somos. Echando raíces en la propia verdad. Después de enfrentar el caos del ruido externo y ensamblar los fragmentos de un espejo roto, llega el momento de algo aún más desafiante: echar raíces en la propia verdad. Aquí es donde comenzamos a construir una base sólida para nuestras decisiones, valores y emociones, sin depender de las opiniones o expectativas del mundo que nos rodea. Pero, ¿qué significa vivir enraizados en nuestra propia verdad? Significa, ante todo, conocernos y aceptarnos tal como somos, y eso no es sencillo. Para muchos, este proceso implica deshacer capas de autoengaño, creencias impuestas y máscaras que se han usado durante años para agradar a los demás. Echar raíces requiere el valor de mirar hacia adentro y hacer preguntas difíciles. ¿Cuáles son mis verdaderos valores? ¿Qué es lo que realmente importa para mí? Estas preguntas revelan verdades que no siempre son cómodas, pero son indispensables para construir una identidad genuina. Cuando comenzamos a vivir desde esa verdad interna, enfrentamos otro desafío: la resistencia externa. Las personas acostumbradas a una versión adaptada de nosotros pueden sentirse incómodas con el cambio. Es común escuchar frases como "tú no eras así" o "¿por qué estás tan diferente?". Pero esta resistencia es, en realidad, una señal de que estamos avanzando en la dirección correcta. Quien se enraiza en su verdad necesita aprender a decir no sin culpa y a seguir adelante incluso cuando el apoyo externo sea escaso. Poco a poco, esta conexión con nosotros mismos transforma la manera en que vemos el mundo. El peso de la aprobación externa disminuye, y la opinión de los demás pierde su poder de desestabilizarnos. Comenzamos a confiar más en nuestra intuición y a buscar experiencias alineadas con nuestros valores, en lugar de intentar agradar a todos. Nos volvemos menos susceptibles a las tendencias pasajeras y más conectados con lo que realmente da significado a nuestra vida. Vivir enraizado en la propia verdad no significa la ausencia de dudas o errores, sino la capacidad de regresar al centro incluso ante las incertidumbres. Es tener la seguridad de que, independientemente de las circunstancias externas, hay un espacio interno donde podemos encontrar fuerza, claridad y propósito. Este es el terreno fértil donde florece la libertad de ser quienes realmente somos.